Muy buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Si son tan amables de avisarle a sus amigos y amigas que ya empezamos. Aún faltan muchos. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Rick. Buenas. Póngase pues de policía, ¿eh? Bueno, vamos a dar inicio entonces a... Esta es nuestra última clase, nuestra última charla y conversación. Vamos a adentrarnos un poquito en la temática del capítulo 7, comunicación y persuasión. Antes de iniciar, quisiera me confirmen si están viendo la presentación en pantalla. Sí, Lick. Sí se ve. Perfecto, entonces. Bien, tenemos el problema que siguen entrando. A ver, 30 segundos para que entren todos los que puedan. Bueno, entonces nos ubicamos en el capítulo 7. Hemos llegado al último capítulo de nuestro libro y al último tema de nuestro programa de estudios. Vamos a hablar y a ver algunos conceptos muy básicos acerca de la comunicación y la persuasión. En primer lugar, quisiera que presten atención a la imagen que he escogido para ilustrar, ¿verdad? Ilustrar el capítulo. Precisamente vamos a hablar de esto, ¿verdad? De persuasión, de cómo transmitimos nuestras ideas, de cómo vamos a estructurar un discurso, pero un discurso que sea persuasivo. Antes de iniciar, hago la aclaración que apenas esta es una conversación, pues casi que un podcast de este tema. Esto da para, para una serie de clases, un curso entero, una carrera entera para poder hablar sobre comunicación y persuasión. Sin embargo, pues es parte del programa y son pinceladas que lo que pretendo o lo que pretende el programa es que usted se lleve una idea general. Bien. Bueno, entonces, para empezar, pues, estimo conveniente poder fijarnos un instante en los altavoces, ¿verdad? En los de izquierda a derecha en su pantalla, vamos de los grandes líderes, ¿verdad? A los líderes y a los emergentes y a liderazgos más locales, ¿verdad? Por supuesto, esta no es clase de ciencia política, aunque todos los actos del hombre son políticos, ¿verdad? Nos vamos a centrar en el lenguaje, en el uso del lenguaje,
en un nivel de uso del lenguaje que nos lleva hacia la persuasión, hacia la comunicación. Pero es interesante ver, digamos, que estas personas que he puesto acá, eh, en gran medida son puntos de referencia, ¿verdad? Referentes. Algunos por su trayectoria política, otros por su trayectoria política y su capacidad discursiva, ¿verdad? Pero todos porque en algún grado han tenido capacidad de comunicar y de persuadir a las masas en nuestro país, ¿verdad? Y vamos desde personajes respetadísimos y, bueno, creo que todos acá en esta imagen son personajes connotados y respetados, pero vamos desde Manuel Coro Margueta, pasando por Efraín Ríos Montt, Vinicio Cerezo, de mis favoritos a nivel de comunicación y persuasión, Vinicio Cerezo, Alfonso Portillo, Sandra Torres, la actual presidenta de la República, ¿verdad? Edmond Mulet, el señor Arzú, ¿verdad? Y la señora Telma Cabrera. Cada uno en un espectro de su vida política, de su ámbito, de sus contextos, ha persuadido, ha comunicado, y pues creo que como abogados y como universitarios estamos obligados a conocerles. Bueno, pero solo es una imagen de referencia para lo que viene. Para empezar, me voy a servir de algún concepto muy general tomado de este que es uno de mis autores de cabecera, ¿verdad? Teun Van Dijk, eh, porque me parece que antes de entrar a definir sobre la persuasión y sobre los discursos, habría que replantearnos un punto de partida, ¿verdad? El acto del habla. Y esto es interesantísimo poderlo comprender, poderlo desarrollar. Y como les digo, pues esto da para cursos enteros, ¿verdad? Desde donde usted lo quiera ver, la política, la comunicación, la semiología, el análisis crítico del discurso, donde usted quiera, ¿verdad? Hay, como bien me apunta aquí una compañera, hay mucha teoría, ¿verdad? Bueno, en la página 117, para quienes tengan su libro, este capítulo comienza con el siguiente párrafo, previo a hablar de Teun Dijk. John Keating, profesor de literatura en un colegio norteamericano, provoca que un grupo de alumnos de bachillerato empiece a amar la literatura y a ver la vida de manera diferente. Para ello utiliza diferentes discursos en los cuales combina palabras con gestos y acciones. Es decir, construye discursos persuasivos que logran cambiar la mentalidad de los alumnos. El profesor persuade a sus alumnos y provoca en ellos una visión más humana de la educación, la literatura y la vida. Ware, 1989. La historia relatada es una síntesis de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, cuyo mensaje provoca en el receptor el deseo de cambiar y humanizar su vida y acciones. Esa película servirá de ejemplo a lo largo de este capítulo, ¿no? Para las explicaciones teóricas, por lo que es recomendable verla, con el fin de seguir el hilo de los ejemplos. Bueno, como desafortunadamente solo tenemos este periodo, no nos va a ser posible pedirles que en estos días vean la película y luego la comentamos, pero trataremos, pues, como igual después usted se enfrenta a la lectura de este capítulo, le pido que en la medida de sus posibilidades pueda ver, incluso hay resúmenes en YouTube si no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces ahí encuentra resúmenes en el YouTube de esta película muy, muy, muy buena, pues, pero quiero que la vea ahora a la luz de lo que hoy va a ver usted en esta presentación. Bueno, entonces todo este capítulo va utilizando fragmentos, ¿verdad? De la película, que si usted ve la película, pues le va a quedar mucho más claro para poder ir explicando algunos conceptos, ¿verdad? Y algunas estructuras útiles para con la comprensión de cómo finalmente, en la parte final del capítulo, de cómo estructurar un discurso persuasivo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, regresamos a la presentación y vamos a
dibujar estas primeras ideas sobre el acto del habla de Teun Van Dyck. Solo pueden ser actos sociales, solo pueden ser actos, ay Dios, solo pueden ser actos sociales si se llevan a cabo en un contexto comunicativo. O sea, aquí hablamos de la naturaleza social de la comunicación. ¿Por qué hablamos? ¿Para qué existe el habla, verdad? Si el hablante produce una emisión y al hacerlo lleva a cabo su intención de advertirme y sé de hecho, comprendo su emisión como una advertencia, entonces el acto del habla es satisfactorio. En muchos otros casos del habla, tales como las peticiones, los mandatos, las advertencias, las amenazas, las condiciones se formulan en términos que lo que el hablante quiere que el oyente haga. O sea que el acto del habla, según Theo Van Dyck, es intencional, ¿verdad? Y si se hace bien, si se logra emitir bien, y el receptor, ¿verdad? O su interlocutor eh, lo comprende en un contexto comunicativo, eh, y eso lleva a una acción, entonces fue satisfactorio. Eso es el acto del acto. Sin embargo, dice acá que en muchos otros actos, ¿verdad? Las condiciones se formulan eh, para que nuestro interlocutor, o sea, eh, reaccione básicamente y el oyente haga lo que nuestro discurso le está indicando. Entonces, estos son dos niveles, ¿verdad? Uno que es más bien horizontal, ¿verdad? Y el otro en donde la intencionalidad es la persuasión, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar también otras líneas muy delgadas entre persuasión y manipulación. Veamos, pues. Retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el conjunto de instrucciones o reglas que permiten la construcción de una clase de discurso que son decodificados para influir persuasivamente en el receptor. También se dice la retórica, que es el arte de elaborar discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Mire pues aquí la relación entre escribir bien, conocer las normas gramaticales y luego una capacidad de hilar ideas, o sea, de poner argumentos. También nos dice sobre la retórica que es el arte de expresar especulativamente de cualquier asunto cotidiano de opinión una construcción de carácter suasorio relacionado con la justicia de una causa, con la cohesión deseable entre los miembros de una comunidad y con lo relativo a su destino futuro. Cuando hablamos de retórica, inevitablemente debemos hablar de Aristóteles, ¿verdad? Y el padre de la retórica, de la lógica, de la biología, ¿verdad? Pero Aristóteles, en una de sus obras, ¿verdad? El órgano, escritos de lógica, nos habla acerca de lo siguiente. La finalidad de la retórica es persuadir por medio del lenguaje, para lo cual han de ser construidos discursos. ¿Ah? El objetivo de la retórica es persuadir, mas no de aquello que resulte evidente y necesario, sino solo lo que es inverosímil o que se demuestre como tal, ¿verdad? Entonces, eh, la retórica ya vimos que es el arte de convencer, pues, pero se hace a partir de un uso elegante del idioma, se hace a partir de una capacidad de argumentar de forma lógica, con el uso de la razón. Pero aquí Aristóteles en el órgano nos da otra clave, que podemos hablar de retórica y de persuasión cuando ocurre con aquello que no es obvio, ¿verdad? La obviedad
no es campo para la retórica, porque la obviedad es simple. En cambio, lo que es complejo, lo que es inverosímil, ¿verdad? Requiere de un esfuerzo, ¿verdad? Retórico para poderse eh, comprender, para poderse comunicar y para poder ser comprendido. La lógica aristotélica no es episteme, conocimiento, sino que es un mero instrumento. O sea que con la lógica y la retórica no vamos a alcanzar nuevo conocimiento. O sea que si usted asiste a un mitin político, va a escuchar a un gran orador, ¿verdad? Un discurso religioso, este, ahora que están de moda, pues un influencer, eh, usted ahí no va a conseguir nuevo conocimiento. Usted ahí tal vez salga convencido de algo, ¿verdad? Porque fue persuadido, pero no va a salir con ningún nuevo conocimiento. No es episteme. Ahora, a oratoria. Como la mayoría de las ciencias humanas, la oratoria tuvo su origen en la antigua Grecia. Era utilizada con fines políticos y para alcanzar prestigio. O sea, un político, algún personaje destacado de la sociedad, de alta cultura, de alguna posición importante, debe tener como una capacidad formada la oratoria. Sócrates fundó una escuela de oratoria situada en Atenas y definió al orador como el hombre instruido y con ideales altos que iba a garantizar el progreso del Estado. Fíjese pues el pedestal que le dan a la oratoria en la antigüedad. Demóstenes fue el orador que fue considerado el mejor dentro de este arte. Por supuesto, aquí estoy dando algunos datos que son más de cultura general, de algún conocimiento general que ya una realidad concreta, ¿verdad? Ahora es decir quién es el mejor orador, digamos, no es tarea sencilla. Pero para tener un punto de partida, comparto esta información. Cicerón fue quien la perfeccionó en la República Romana. Él escribió varios discursos y tratados que han llegado a nosotros casi en su totalidad. La oratoria forense, para hacer una cosa más específica y que usted seguramente empezará a escuchar en su carrera, ¿verdad? Es la exigida ante los tribunales de justicia, en las vistas o audiencias en que lista para sentencia la causa, las partes o con mayor frecuencia sus letrados resumen ante un juez o los magistrados, resumen ante el juez o los magistrados los hechos, las pruebas y los fundamentos de derecho que apoyan su tesis y su petición de condena o absolución. Esta es la definición de oratoria forense que da Cabanelas. También existe la dimensión del orador. El orador es la persona que habla en público para persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Dícese en el sentido absoluto del que por su naturaleza y estudio posee las cualidades que lo hacen apto para lograr los fines de la oratoria. Ojo con esto, ¿cuáles son los fines de la oratoria? Pues motivar, persuadir, convencer o enaltecer. Se puede decir que el orador es el que puede abrir alguna de las cuatro puertas que hay en el hombre. La del corazón para motivarlo, la de la voluntad para persuadirlo, la de la inteligencia para convencerlo y la de la imaginación para enaltecerlo. Bien, persuadir o manipular.
En todo caso, a este punto, si se dan cuenta, estoy dándoles como, así como una lloviznita, ¿verdad? De algunos conceptos donde quiero que fijen su atención, porque más adelante en sus cursos de derecho y en el resto de su carrera serán no solo necesarios, sino que además se convierten en una herramienta muy útil. Veamos en esta lámina, dice persuadir o manipular. Es preciso aclarar que la persuasión no necesariamente se presenta en forma de un texto oral destinado a convencer a un auditorio. Muchas veces se le encuentra en películas, anuncios publicitarios, telenovelas. Aquí es un punto interesante. Estamos en una era que algunos expertos en lingüística, en comunicación, en publicidad y en neurociencias también, ¿verdad? Empiezan a hablar acerca del posthumanismo y también se habla del transhumanismo. O sea que hemos pasado varios siglos, sobre todo desde el Renacimiento europeo, centrados en la idea del humano, el humanismo, ¿verdad? Pero conforme la humanidad ha alcanzado los niveles, ¿verdad?, de desarrollo, de progreso, de desarrollo de las tecnologías y del desarrollo de las comunicaciones y de las formas de comunicarnos, es que ahora hay que hablar de un transhumanismo como una etapa de transición y un posthumanismo en donde ya aquellas ideas que eran consideradas ciencia ficción, ¿verdad? Resulta que ya están aquí. Películas como, por ejemplo, Odisea 2000, que muchos la vimos hace unos 20 años, ¿verdad? Y tal vez alguno la vio ahora, o algunas películas en donde mostraban un futuro eh, terrible, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial iba supliendo al hombre, cada vez es más real y está más cerca. Entonces, si bien es cierto para efectos del curso y para efectos de su carrera, eh, hay mayor interés en la persuasión escrita y oral por razones obvias de su profesión, ¿verdad? Eh, También debe usted saber que ocurre en otros formatos y en otros estilos. Actualmente a la masa, a la sociedad, a la gente, a las personas, se les manipula y se les persuade a través de lo que consumen, precisamente para mantener ese ciclo de consumo, ¿verdad? Entonces, lo que ven en la tele, las películas, las series, ¿verdad? Las noticias, son ventanas que grandes corporaciones e ideas que andan ahí flotando utilizan para persuadir o manipular, ¿verdad? Aquí pues apenas he puesto algunas que están en el imaginario de todos, ¿verdad? Incluí la de la Sociedad de los Poetas Muertos, que el libro habla acá en esta imagen para que la vayan a buscar, ¿verdad? Pero incluso eso mismo es parte de ese imaginario. Veamos pues aquí, ¿qué es esto de persuadir? Persuadir es saber aportar argumentos y razones válidas para convencer. La persuasión es propia de la comunicación y tienen como objetivo alcanzar el beneficio de los interlocutores a partir de un diálogo franco. Persuadir también se entiende como la capacidad, vamos a ver, tanto la capacidad de persuadir como la de disuadir por medio de palabras nacen en un argumento inteligente que se dirige a otra inteligencia. Se basa en frases y razonamientos. Ejemplo, el abogado que construye argumentos sólidos sobre bases científicas, ¿verdad? Bueno, básicamente la persuasión lo que hace es llegar al cerebro, ¿verdad?
con argumentos y con formas. Perdón, un segundito. Bueno, a ver, ya regresé, perdone. Bueno, entonces la persuasión tiene que ver con esa capacidad de hilar ideas y argumentos que estén basados en evidencias sólidas y principalmente sobre evidencias que tienen base científica. Y esto es importante porque aquí hay una diferencia, ¿no? Entre quien habla, hay un dicho entre los abogados, ¿verdad? Puro merolico, dice. Ah, es que hablas puro merolico. Claro, hay personas que por alguna razón de natura traen una capacidad, ¿verdad? Innata de poder, digamos, utilizar el lenguaje y hablan, pero no necesariamente estas personas están diciendo algo concreto, algo que esté destinado a persuadir. Entonces, cuando a usted le toque estar en esta situación donde usted debe ejercer esa oratoria forense, usted debe pararse frente a un juez, usted debe redactar un memorial donde hace una solicitud, usted está persuadiendo con el uso del lenguaje. Claro, también existe la manipulación. Manipular significa imponer los argumentos personales para lograr un beneficio individual y egoísta. Se logra por medio de argumentos falaces y falseados, cuyo único objetivo es lograr beneficios personales o imponer un punto de vista sin tomar en cuenta el de los demás. Los casos más típicos de manipulación se observan en los discursos políticos y en la publicidad. Mucho ojo, ¿verdad? Lo que pasa es que la manipulación, el asunto está que quien manipula está consciente que lo está haciendo, ¿verdad? Busca engañar, busca el timo, busca que los demás hagan lo que éste necesita por fines puramente egoístas propios, ¿verdad? La publicidad de pronto es el mejor ejemplo, ¿verdad? Todos los días nosotros estamos sujetos a los bombardeos publicitarios, sobre todo desde que las redes sociales han ocupado ese gran lugar en nuestras vidas, el Instagram, el Facebook, sobre todo el Instagram, el Facebook. Eh, ¿Por qué esos dos? Porque es en donde aparece más publicidad y además el algoritmo de estos softwares funciona a partir de los intereses que usted va programando y que usted va dejando ahí, que, que entonces provoca que se cree un perfil y por lo tanto empieza a aparecerle ese montón de cosas que usted dice, la cómo me conoce de bien, ¿verdad? Y le pone todo aquello que usted le gustaría, digamos, tener, comer, comprar, poseer, ¿verdad? Y está siendo manipulado, de verdad, pero es un ciclo sin fin. Sobre la manipulación, dice, no se dirige a la zona racional de quien recibe el enunciado,
sino a sus emociones, ¿verdad? Sobre todo en la publicidad. En la publicidad jamás nos va a vender, por ejemplo, un artículo a partir de un razonamiento válido, ¿verdad? Siempre lo va a hacer a partir de una emoción, ¿verdad? Casi, por ejemplo, los que venden vehículos, ¿verdad? La venta de vehículos tiene que ver con la idea de que usted progresa, de que usted es libre, ¿verdad? De que usted, digamos, gracias al vehículo usted va a ser libre, va a ser mejor visto, va a tener una mejor posición en la sociedad, va a poder irse con su familia a vacaciones, o las chicas o los chicos lo van a ver, o es parte de su estilo de vida, ¿verdad? Pero nunca le van a hablar de, digamos, de las condicionantes acerca de los créditos, que va a pasar tanto tiempo pagándolo, de la contaminación que provoca un vehículo, ¿verdad? Del gasto que genera, del peligro que genera, jamás. Porque si no, usted no se emociona y no lo va a comprar, ¿verdad? Cuando nos venden una gaseosa, una Coca-Cola, se lo venden no como el producto que es, ¿verdad? Un producto azucarado, dañino, se lo venden como felicidad, se lo venden como refrescante, se lo venden como cualquier cosa menos lo que es, ¿verdad? Entonces nos están manipulando. Conclusiones en este punto, ¿verdad? El buen orador debe persuadir con argumentos y escuchar los de los demás. No caer en demostraciones falaces ni intentar manipular los razonamientos propios y ajenos. No es la persona quien persuade, son los argumentos. Y esta es una cosa que en nuestro sistema es bien complejo, ¿verdad? Aquí la gente no, digamos, no emite sus razonamientos o no produce sus razonamientos a partir de las ideas y a partir de los argumentos que escucha, que lee o que ve, sino que es simplemente la esfera de la manipulación de la imagen, ¿verdad? Entonces, y eso en el campo político se ve muy bien, ¿verdad? ¿Por qué va a votar por este candidato? Ah, porque es el que salía en la tele. Ah, porque es que ya le toca. Ah, porque mire, pobrecito. Ah, porque me cae bien. Y entonces aquí, aunque el político se devane, ¿verdad? Se haga un queso, como decimos, con toda su argumentación, hay una masa que no está formada ni preparada para que eso se comprenda, ¿verdad? Entonces es bien complejo. Y a veces uno cree que eso pasa solo en la política, ¿verdad? De cada 4 años, y no, eso pasa todos los días. Los profesionales del derecho tienen que ser bien hábiles, ¿verdad? Porque sin sacrificar el fondo y el argumento medular de un asunto, deben ser capaces de comunicarlo, de transmitirlo. La razón no es exclusiva de un individuo. Ah, esta me encanta. A veces pensamos que solo nosotros tenemos la razón, porque soy abogado, porque soy el profesor del abogado, porque estudié más que los otros, porque me lo dijo alguien al que yo le creo, porque según yo solo yo lo sé, ¿verdad? Pero no, la razón no es exclusiva de un individuo, es una condición de los humanos. Un argumento no es válido porque lo diga tal o cual sujeto. Bueno, eso sería una falacia. Lo es si está bien planteado y se ofrece razones lógicas, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que usted pues tal vez hoy no le va a quedar tal vez ni siquiera claro, pero con una relectura y empezar a hablar sobre esto y vincularlo con lo que usted pretende llegar a hacer, va a ver la utilidad que tiene. Bueno, pero cuando hablamos de persuasión y de manipulación, dijimos que hay una delgada línea, ¿verdad? Entonces, necesariamente tenemos que hablar de una ética de la persuasión. Quien persuade está consciente de que espera formar, reforzar o cambiar actitudes en los interlocutores. ¿Cuáles son estos criterios para practicar una persuasión de forma ética? Bueno, el filosófico está basado en principios humanos universalmente aceptados. Provechoso. Si en la acción que promueve se prevé el beneficio de todas las personas que se va a influir.
Y dialógico, posibilidad de diálogo entre los implicados, ¿verdad? Entonces, si dentro del discurso que se va a emitir, dentro de las acciones discursivas, retóricas que se van a realizar, estos criterios son evidentes, entonces usted está persuadiendo. Pero si no, usted está manipulando porque es egoísta y es hacia la persecución de un interés individual y propio. Bien, pero para la persuasión no es que ocurra de la noche a la mañana ni por obra y gracia de la fuerza celestial. No le va a caer de una nube, ¿verdad? Es producto de que usted es capaz de manejar el lenguaje. Es producto de sus horas de lectura y de las ideas que usted pueda tener. Y entonces el instrumento, ¿verdad? Para poder realizar esta persuasión es un discurso. Y un discurso, entonces, tiene tiene una estructura, ¿verdad? Previo al discurso debemos planificar. Antes de hacer un discurso, ¿verdad? Debemos planificar con los siguientes criterios. El primero es analizar la audiencia. ¿A quién le vamos a hablar? ¿Quiénes son? ¿Verdad? ¿Cuántos son? No es lo mismo para hablar a un público, ¿verdad? De 100 personas que tener una conversación con 3 personas. No es lo mismo hablarle a niños que hablarle a adultos. No es lo mismo hablarle a personas de escasos recursos que no saben leer y que son indígenas, por ejemplo, que hablarle a universitarios de estudios avanzados de posgrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener esa capacidad de entender a quién le va a hablar. Se deben identificar cuál es el interés de qué es que vamos a hablar. Luego debemos hacer un bosquejo de ese discurso, para poder luego durante el discurso identificar las frases clave, aquello que vamos a reforzar, que es en lo que nos vamos a concentrar y donde estará el esfuerzo comunicativo. En la primera parte del discurso, pues, es una introducción. La introducción en esta parte nos sirve para captar la atención de la audiencia, para poder conducir el tema. Vamos a buscar, ¿verdad? Esos puntos de contacto para identificarse con el orador, ¿verdad? Donde, claro, ahora que todo es virtual es súper complejo porque uno le habla a una computadora, a un celular, a una tablet, ¿verdad? Y no hay contacto, no hay una forma, entonces hay que encontrarlas. Y para eso hay estrategias eh, abundantes, ¿verdad? Se debe establecer confianza y eso se hace a través de identificar el nivel del lenguaje. Por eso en la parte de planificación es importante las características demográficas. Si yo sé que mi público es un público joven, ¿verdad? Son universitarios de primer año, entonces debe ser un lenguaje más simple, más fresco, ¿verdad? Que le permita introducir lo novedoso, ¿verdad? El conocimiento riguroso, ¿verdad? En cambio, si le tengo que hablar yo a personas mayores de otro estrato y de otras características, seguramente el lenguaje será más elevado. Proporcionar antecedentes, ¿verdad? Siempre es bueno tener un contexto, contextualizar a partir de antecedentes. Y debemos fijar un tono, el tono del discurso, ¿verdad? Y para esto, como dijo una compañera acá en el chat hace un rato, abunda la literatura, ¿verdad? Luego de esta primera parte en el discurso ya viene el desarrollo. Aquí un autor, Mackenzie, nos va a hablar de 3 elementos, ¿verdad? Y su relación con la terminología dialéctica del desarrollo de un discurso. Y estos son los 3 elementos: la idea central, el segundo argumento, o sea, la antítesis y la síntesis. Tesis, que es la idea central; antítesis, que es un segundo argumento; y la síntesis, que es cambio de ambos puntos de vista. Entonces, la proposición es convencer al auditorio. Esa es la tesis, ¿verdad? El status quo,
argumentos que se oponen a los cambios sugeridos. Eso es la antítesis. Y la síntesis es la prueba, la carga, el análisis de los argumentos a favor o en contra del cambio propuesto. O sea que no va a ser casualidad ni obra de magia que a través de un discurso usted logre persuadir o convencer a una persona, ¿verdad? Sino que va a ser su capacidad de ordenar ideas y de presentar con claridad, por ejemplo, la idea central, que es la tesis, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando en un discurso? La antítesis, que pueden ser los argumentos contrarios que se oponen a los cambios sugeridos, pero todo esto sustentado y fundamentado en pruebas, en razonamientos comprobables. Finalmente, en un discurso llegamos a hacer un resumen y a conclusión, ¿verdad? Hay que cerrarlo y hay que hacer hincapié, ¿verdad? En esos soundbites que dije al inicio, ¿verdad? Que son esas frases clave y dejar fijada en la audiencia, ¿verdad? Esas ideas centrales convertidas ahora en frases clave. Porque a la persona o a las personas que estamos persuadiendo o que estamos dirigiendo el discurso, no van a salir repitiendo su discurso, pero sí se van a quedar, digamos, enganchadas de alguna de las frases. Con el resumen se prepara el auditorio para escuchar y aprobar las conclusiones. Y la conclusión debe ser planificada, debe ser coherente con lo enunciado en la introducción y con lo expuesto, ¿verdad? Bien, entonces, Eh, como les he dicho, este tema da para un sinnúmero de clases y de discusiones que lamentablemente pues el tiempo no nos alcanza. Entonces intenté resumirlo de esta forma y acá, ¿verdad? Entonces tenemos algunos minutos para abrir el diálogo, para escucharles y ver si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca del tema visto en clase. Bueno, parece que no tenemos comentarios. Todo está muy claro, todo está sencillito de comprender. Bueno, dice Diana Marisol acá en el chat. La verdad de las redes sociales, en Netflix, desarrolla cómo es que programamos ese algoritmo y cómo nuestra voluntad. Ah, sí, se refiere a una documental que está en Netflix, claro. Eh, que Dios bendiga a Guatemala, o sea, claro. Soundbites, ¿verdad? Frases clave. Muy bien. Vuelvo a preguntar si hay alguna duda, algún comentario. No, Lick, de mi lado todo muy claro, solo, bueno, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, ¿se recuerda cuando le pregunté sobre los signos de puntuación y usted me recomendó una tesis? No sé si se recuerda qué tesis era. Que yo les recomendé una No, tesis, me recomendó Diana. a mí una tesis cuando yo le pregunté qué opinaba usted de la importancia de los signos de puntuación en las redes sociales. Honestamente no me acuerdo No, ahora. no se recuerda. Sí, es que, ok, gracias, Lick, no solo. Pero de ahí de toda la clase, todo muy bien, de que entendí bastante bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ya me pusiste en aprietos porque no recuerdo de qué tesis te refieres sobre signos de puntuación, pero voy a recordarme y si me
si lo logro hacer, te lo mando por correo. Le voy a mandar un correo y tal vez si usted se logra recordar, me lo responde. Sí, con mucho gusto, con Sí, mucho gusto. Así porfa. reviso también mis documentos y con gusto te puedo dar ahí Gracias, Liz, muy una, amable. una luz. Bueno, Gracias. sí, con gusto. Entonces, no sé si Liz, hay alguna. Sí, adelante. Tony, buenas noches. ¿Usted va a dar algún curso en el segundo semestre? A estas alturas no lo sé. Usualmente doy el de filosofía, pero quién sabe, todo es incierto a partir del segundo semestre de este año. Ah, está bien, Liz, gracias. Bueno, Buenas noches, licenciado. sí, buenas noches. Adelante. Dice María Eugenia, en su opinión, ¿los políticos persuaden o manipulan? Ambas, María Eugenia. Tal vez mayoritariamente cuando andan en campaña nos manipulan, ¿verdad? Pero el trabajo del político es persuadir, básicamente, ¿verdad? Habría que definir qué es un político, ¿verdad? Si se refiere usted a un diputado, a un presidente, a un candidato, a un alcalde, ¿verdad? O si se refiere a un funcionario público, ¿verdad? O qué es político, ¿verdad? Por ahí hay que empezar, pero ambas, lo que hay que saber es cuándo nos están persuadiendo, cuándo nos están manipulando, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o están tan callados, ya están cansados. Licenciada, buenas noches. Sí, buenas Yo tengo una noches. cosa. Toda, El toda contenido consulta se del cobra. examen, una pregunta. Ujú. El contenido del laboratorio, este último examen, vendría el tema visto ahorita, el capítulo 7. Estaríamos viendo el de las normas gramaticales y los últimos tres cuentos, ¿así es? Afirmativo. Muchas gracias. Bueno, por aquí nos pone Ari Valdés. ¿Los niños manipulan? Sí, todo el tiempo, nada más que ellos lo hacen por una cuestión de falta de madurez, porque sus cerebros están en ese proceso, ¿no? Eh, y pues básicamente, bueno, esa es una respuesta compleja, porque aquí tenemos que meternos a desarrollo cognitivo, ¿verdad? Porque la manipulación es un acto egoísta. Pero es que en los niños se entiende porque aún no están desarrollados cognitivamente. Y cuando hablamos de niñez, hablamos de los 0 a los, ¿qué será? 13 años. No recuerdo en este momento la definición de UNICEF para la niñez, pero creo que es de los 0 a los 13. Eh, y sí, básicamente es una manipulación, digamos, no está en este nivel de manipulación eh, digamos, voluntaria, pues, o sea, un adulto manipula porque quiere lograr algo. El niño también quiere lograr algo, pero no tiene otras herramientas para hacerlo, ¿verdad? Entonces manipula, es lo que le queda. Eh, es difícil la respuesta, Ari Valdés, no me atrevo a ser categórico en que manipulan o no, pero es un buen punto, voy a ahondar en eso. Lo que sí te sé decir es que los niños, digamos, hacen berrinches o entran en ese círculo, ¿verdad? Pero es por la gestión de sus emociones y porque los adultos tratamos a los niños como adultos y no como niños. Entonces, ese es otro gran tema. Dice Belsasar, en todo contexto se trabaja y se predice la persuasión que da paso a la manipulación. No comprendo tu comentario. Sobre las normas de la antigua se saber todo el libro, porque lo dado en clase abarca todo el libro. Lenoshka dice, ¿cuándo publicará datos de la segunda persona? Esta semana. Bien, entonces si no hay más preguntas de viva voz o aquí en el chat, bueno, entonces solo me queda despedirme de todos ustedes,
agradecerles su atención a la clase de esta noche y todo el tiempo que logramos compartir, ¿verdad? Desafortunadamente no nos da más el tiempo. Eh, pues espero que sea útil, que aparte de pasar su curso, pues puedan llevarse algunas ideas, ¿verdad? Les deseo lo mejor, ánimo, apenas están arrancando, ¿verdad? Es una carrera larga y espero les vaya bien. Les recuerdo que en el examen vamos a evaluar los últimos 2 capítulos del libro, los últimos 3 cuentos del libro de cuentos y el librito de normativa. Para todos siempre hubo una presentación de apoyo que básicamente solo es para que estén tranquilos porque toda la información que presento en las presentaciones, valga la redundancia, está en su libro, ¿verdad? Igual estas presentaciones las subiré al Moodle para que las tengan ahí, tengan la bondad de leer, tengan la bondad de, de repasar, de ejercitar y pues como empecé este curso lo termino diciéndoles que el derecho solo se aprende leyendo. Lea, ocúpese en tener una capacidad y una habilidad para la comprensión, ¿verdad? Para el uso del lenguaje, del idioma, manténgase actualizado, invierta en sus estudios, avance, ¿verdad? Y si cae, levántese y siga adelante. De eso se trata. Así que un gustazo y los veo en todo caso, bueno, ya no los veo, pero estaremos en contacto. En estos días publico el segundo parcial y pues a prepararse para el final. Así que muchas gracias a todas y todos. Seguramente nos encontraremos algún día por la facultad y pues nos veremos. Espero podernos encontrar en el segundo semestre, si el niño de Atocha lo permite y si el nuevo decano no nos saca a todos, entonces estaremos en filosofía en el segundo semestre. Desde ya pueden hacer sus peticiones para que me tengan en segundo semestre. Así que fue un placer y un gusto compartir con ustedes el aula y estaremos en contacto. Hasta pronto. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Liz. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick, descanse. Gracias, Lick. Buenas noches. Semestre. Buenas noches, Lick. Descanse. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado, que descanse.